Pará, boludo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estoy, llegué rapidísimo. Bueno, bienvenidos al Defensor. Bienvenidos al Defensor. Tenemos un programa con mucha información, pero voy a tratar de concentrar la editorial en lo que yo denomino, poneme acá en la placa, la primera placa, en lo que yo denomino la perversión de la política. La perversión de la política es ni más ni menos que la vergüenza que hacen los políticos cuando se trata de cuidar a los jubilados. Viste que los jubilados es un bien preciado. ¿Por qué es un bien preciado? Y son 6 millones de personas que votan, 6 millones de personas que tienen alguna sensibilidad. Viste que siempre hay límites. El límite está en la educación pública, que ya se lo demostró. El límite está en el Garrahan, que también se demostró. Pero el tema de los jubilados es un tema que todo el mundo se queja, todo el mundo se sensibiliza, pero todo el mundo lo destroza. Entonces, esta semana se juntó, hoy hubo quórum para poder discutir temas que estaban vinculados con los jubilados, aunque sabían que el resultado iba a ser que nada le pasara a los jubilados. O sea que en vez de tratar de hacer una ley, va a ser una exposición política sobre que Milei no va a querer ayudar a los jubilados. Entonces, yo lo que dije es, esta perversión política hay que desenmascararla, porque nadie se salva, absolutamente nadie se salva, nadie. Ni el kirchnerismo, ni el macrismo, ni Milei ahora, ni de la Rúa en su momento, ni Menem en su momento. Entonces, es un juego de perversión. ¿Por qué es un juego de perversión? Porque de alguna manera es tan perverso el sistema que hace que todo el mundo que se va defienda a los jubilados, pero cuando está, los destrozan. Mirá, arranquemos con un poquito de la historia de la perversión de la política con los jubilados. Poneme la primera placa. Mirá, fíjate, la moratoria 24.476 fue donde arrancó todo. Arrancó en el sentido de decir, bajame un poquitito la música, please. Es como que arranca la inclusión previsional. Esta inclusión previsional hizo que millones de personas pudieran jubilarse. Y realmente fue muy bueno, porque, insisto, para los que lo ven hace muchos años, es muy difícil en un país donde no hay poder de policía respecto de la parte de los aportes, que una persona llegue a los 30 años. Entonces ya arrancamos con que hay un desinterés del Estado en cobrar aportes. Bajame un cachitito la música, please. Entonces hay un desinterés de la política en cobrar aportes previsionales, porque no hay ningún tipo de poder de policía. La gente trabaja 45, 47, 50 años antes de jubilarse y cuando llega el momento de jubilarse no tienen los aportes. Entonces es bastante injusto ante el desinterés de cobrar los aportes que después te los exijan. Pero esta moratoria que fue se modificó a través del decreto del 2005, la moratoria esta que fue en el año, que fue en el año 2005, pero venía de una ley del 95, cubría los aportes hasta septiembre del 93. Y Néstor decía, vamos a cubrir el desastre de los 90, del desempleo, etcétera, etcétera. Ahí arrancó la cosa. Todos contentos, la gente se empezó a jubilar, continuamos. Pasame a la próxima. Vamos a tratar de ir con ritmo. Pero, ¿qué pasa? Medio de tanta algarabía, en el 2007 sale el famoso fallo Badaro. Acordate. Mirá cómo sigue la historia. Que actualizaba la movilidad por el periodo 2002-2006. Por favor, que se escucha ahí, Facu, mueve. En la época de Duhalde y Néstor, que era la movilidad del periodo 2002-2006, donde gobernaba Duhalde y donde gobernaba Néstor Kirchner, que fue el que de alguna manera trajo todo este tema de la inclusión previsional, y lo ordena la Corte que aumente un 88,3% de la jubilación de Badaro, que era un contador, y fue el antecedente de la primera ley de movilidad, que fue la 26.417 que vino después. Pasame a la próxima. Seguimos con un poquito de historia. Fíjense, ya en el periodo 2000-2006 le dieron con todo a los jubilados. Fíjate que el 88,3%. Después vino el fallo del IF de la Corte Suprema también el año siguiente, que actualizaba la movilidad por el cálculo del haber inicial. Esto es ni más ni menos que se pagaban mal, todas las jubilaciones que eran buenas en el sentido de que tenían muchos aportes, se pagaban por la mitad, como está pasando ahora. Exactamente igual que ahora. Entonces vos ibas y te jubilabas y te daban la mitad de lo que te correspondía. Por eso el fallo LIF lo que dice es, muchachos, tienen que actualizar bien.
los saberes que dan origen al haber inicial, al cálculo. Entonces pasa esto, ¿no? Pasa esto y sale este fallo. ¿Qué pasó? Pasaba a la próxima. Fíjense cómo sigue la historia. Todo el mundo dice, en el 2010 Cristina vetó el 82% móvil, y uno cuando habla del 82% cree que era el 82% del salario. Y no, el 82% que vetó Cristina era el 82% del salario mínimo vital y móvil. Y decía, ningún CAP puede hablar de los jubilados, esta es una cosa que sale en las redes, el 82% móvil a jubilaciones como una norma para quebrar al Estado. He vetado esta ley de quiebra, dijo Cristina. Ahora, si no la hubiera vetado Cristina esta ley que le dicen, Cristina vetó el 82% móvil, hoy la jubilación debiera ser de 256.000 pesos y la actual es de 304. Con lo cual, cuando Cristina dijo que se iba a vetar las jubilaciones por el 82%, en realidad era porque el salario mínimo vital y móvil estaba en un lugar donde tenía que estar. Hoy, como el salario mínimo vital y móvil son 300.000 pesos, 313.000 pesos, es un chiste. Entonces se moviliza, la política moviliza el salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque eso también tiene incidencia en las jubilaciones. Entonces, te manipulan el haber inicial, te manipulan la movilidad, te manipulan el salario mínimo vital y móvil, todo con una misma finalidad, que es no gastar guita en los trabajadores cuando se jubilan. Sigamos, entonces este veto de Cristina no fue tan grande, ¿no? O sea, en realidad hoy sería un chiste. Después, en el año 2014, nace otra nueva moratoria donde cubren los aportes hasta diciembre del 2003, periodo anterior a Néstor. Entonces, yo te digo, el país estaba hecho pelota hasta diciembre del 2003. Después llegamos nosotros y no había problema. Con esta ley, el hombre y la mujer podían comprar 30 años, porque ya con la moratoria anterior ya no podían comprar esa cantidad de años. Pues se podían comprar 21 años las mujeres, entonces no se jubilaban, y los hombres podían comprar 26 años. Entonces, se tuvo que hacer un refresh y acá Cristina decía que había que dignificar al ama de casa, cosa que yo suscribo. Entonces, las tareas de ama de casa, que pareciera que hoy dejan de ser importantes, se revalorizó la tarea del ama de casa y se crea la nefasta evaluación socioeconómica, que es, te evalúo tu situación previsional a los efectos de saber si vos podés entrar o no a una moratoria. No somos más iguales todos ante la ley, solamente. Y de ahí, ¿qué hace? Se manipula la evaluación socioeconómica para dar más o menos jubilaciones. Fíjense cómo viene pasando la cosa. Próxima, vamos. Entonces, después viene la ley 27260, año 2016. Se renueva la moratoria y excluye a los hombres. Dije, bueno, a partir del momento no entran en la moratoria los hombres. Fíjate, excluimos a los hombres. Fíjate cómo viene la historia, ¿no? A los hombres de las moratorias y crea la PUAM. Hoy la PUAM es la estrella porque quien no tiene aportes se va a jubilar a los 65 años con una pensión no contributiva, que es la pensión universal al adulto mayor. Y se vuelve a valorar. Macri dice, valoramos a la ama de casa, por eso excluimos a los hombres. Una locura. O sea, fíjate la locura esta, ¿no? O sea, yo entiendo que hay que valorar a la ama de casa porque yo también la valoro. Me parece muy bien eso, pero no se puede excluir al hombre. Entonces, esto es una discriminación no positiva, es negativa. Digamos, el hombre durante mucho tiempo no pudo jubilarse y tenía que ir a la PUAM. La PUAM fue creada para que vos puedas cobrar algo mientras seguías juntando aportes. Un día dijeron, basta, si vos trabajás no podés cobrar la PUAM, con lo cual, si vos cobrás la PUAM, estás encorsetado ahí, jamás te vas a jubilar. Pero la historia no termina. Próxima, vamos. Con esta misma ley se crea la reparación histórica y el Estado compra juicios a precio vil. Si tu juicio valía 10 millones de pesos, te lo compraban a 3 millones. Si tu juicio costaba 6 millones de pesos, te lo compraban a 1 millón de pesos. Entonces, también es cierto que le mejoraron el haber a muchos jubilados, pero le han hecho una compra de la más nefasta y vil a los jubilados. Es un jubilado estafado que fue a la justicia, que ganó en primera instancia, que estaba esperando en segunda instancia, le dijo, no, señor, no espere más. Si usted me vende el juicio al precio que yo le pongo, yo le cambio el haber. ¿Le doy todo lo que le corresponde? No, le doy un poco menos de lo que le corresponde, pero ya le doy algo.
Se puso a negociar el elefante grandote que es el Estado contra el chiquitito que es el jubilado. Y obviamente las condiciones fueron totalmente abusivas, maliciosas, para ahorrar guita y para, o sea, si a vos te estafaron, jodete, yo soy el Estado y me abuso. Así sigue la historia. Continuemos, dale. Entonces, vamos por la próxima. Después, en el año 2017, Macri saca la ley 27426 y se crea una nueva ley de movilidad. ¿Cómo termina la historia? ¿Se acuerdan del mortero? Que cayeron una tonelada de piedras. Bueno, los jubilados en el 2019 perdieron un 21%, hasta el 2019 del 2017, frente a la inflación. Bienvenido, o sea que ya teníamos el fallo Badaro 2002-2006, después fallo el IF, donde le sacaban, digamos, le pagaban la mitad de las jubilaciones, después se excluyó al hombre de las moratorias, después se creó la evaluación socioeconómica, después vino Macri, le compró los juicios a precio vil, porque había tenido el fallo Badaro, que era el fallo más importante de la historia argentina, y en el 2019 los jubilados perdieron un 21% frente a la inflación. Pasa a la próxima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa a la próxima. En diciembre del 2019 dice, como perdieron 21% los jubilados, igual que ahora, dice, yo te suspendo la ley de movilidad de Macri y da aumentos discrecionales frente a la ley que había y la inflación que había. Y los jubilados ese año, obviamente, como suspendieron la ley de movilidad, seguramente ustedes pensarán, ¿ganaron? No, los jubilados perdieron un 6% ese año frente a la inflación. Y ustedes dicen, acá terminó, pasa a la próxima. Mirá qué pasa. En diciembre del 2020, en la presidencia de Alberto Fernández, el Congreso sanciona la ley 27609. Esta ley estuvo vigente hasta marzo del 24 y los jubilados perdieron en esta época ni más ni menos que un 54,71%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es descriptivo, no estoy dando ningún tipo de valoración. No digo que Alberto Fernández fue bueno, que Cristina fue bueno, que Macri fue bueno. Estoy contando que todos se le embocaron a los jubilados. Pasa a la próxima. Entonces, en marzo del 2024, dice, basta con esto. Igual que Alberto Fernández. Basta con esto, yo te corto la ley de movilidad, la historia se repite y se hace aumentos por inflación. Y los jubilados no pierden más. Pero de seguir la ley de movilidad vigente, hubieran recuperado un 32%. ¿Pero qué hizo Milei? Dijo, oh, te cierro, conmigo no perdés, pero tampoco vas a recuperar este 32%. ¿Por qué? Porque estamos en la licuadora y estamos con la motosierra. Y la jubilación mínima, por esta ley que se derogó, por esta ley que se dijo que era inconstitucional porque no cumplió el rol que tenía que cumplir, los jubilados tendrían que tener hoy una jubilación mínima sin bonos de 403.000 pesos. ¿Vas entendiendo la historia de lo grande que es el desastre que han sufrido los jubilados en los últimos 20 años por lo menos? Pasá a la próxima. En marzo del 2024 se congela el valor del bono en 70.000 pesos. Ustedes saben que el Estado argentino hace un reconocimiento que dice las jubilaciones han perdido y acompañándose esta misma situación que pasó en el 2002 y el 2006, se le dio una asistencia a las jubilaciones mínimas. Esta asistencia no se la dio al que tenía aportes, se la está dando a la persona que tiene su jubilación que completó por moratoria. Al que tiene aportes, obviamente lo que produce es lo que el fallo Badaro, la Corte habla del achatamiento. El achatamiento, ¿por qué? Porque si yo gano un 20% más de lo que ganaba la mínima, hoy los dos cobramos lo mismo. Entonces, el famoso achatamiento. Entonces, hay un bono, no se integra al haber, no se actualiza por inflación y no se recibe aguinaldo por este bono. O sea que en realidad es un bono, no es que es algo remunerativo. Es un bono, es una dádiva. Toma, te tiro unos pesos y no te lo actualizo porque yo hago lo que quiero porque te estoy tirando unos pesos. Así es. Pasa a la próxima. Entonces, el proyecto con media sanción que se habló esta semana, habla de un aumento de los jubilados del 7,2%. Después de conocer toda esta historia que yo les conté, ¿no tienen vergüenza? ¿No tienen vergüenza de que en un proyecto de ley piden un 7,2% cuando yo les dije y les conté que le robaron un 88% del 2002 al 2006, que después perdieron un 21% con Macri, que después perdieron un 54% con Alberto Fernández, previamente ya habían perdido un 6% en el año del 2020, que no actualizaron los bonos,
y termina la historia que están pidiendo un 7,2% para decir que en la era Milei se perdió plata. Entonces termina siendo una cuestión política, porque no le estás pidiendo el 80 o 90 o el 110% que tenés que pedir. Eso sería digno, y que Milei lo vete sería un problema de él. Pero la caradurez de pedir un 7,2% cuando perdimos con los jubilados, por lo menos la mitad, están cobrando la mitad de lo que corresponde, no tienen vergüenza. Y tan vergüenza no tienen que ahora va para el Poder Ejecutivo, que encima la va a vetar. O sea, le tenés que dar el 100%. El Congreso, sin vergüenza, le pide un 7,2% y encima lo vas a vetar. Entonces, esta es la perversión de la política. Este es el juego de la perversión de la política. Yo estoy en el poder y digo, los jubilados están molestándome, entonces yo les robo con la movilidad, les robo con las jubilaciones nuevas, les robo con los bonos, les robo con todo, porque le termino robando o le termino quitando. Robar no es la palabra, es quitar. O no sé cuál sería la palabra correcta. Pero la verdad es que nuevamente el Congreso es solamente una cuestión política, o es una escribanía del Poder Ejecutivo o es una cuestión política, porque este 7,2% es solamente, hablando en criollo, para hinchar las guindas, porque no le soluciona nada a los jubilados, porque no es lo que le corresponde a los jubilados y es solamente una cuestión política partidaria que nada tiene que ver. Estamos hablando de una persona que está en terapia intensiva y que le quieren dar como una gran dignidad una valla aspirina. Así que, bueno, bienvenidos al Defensor. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día, Adrián. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Contamos cómo es nuestros medios de contacto. Jubilarme TV es nuestro canal de YouTube. Como siempre lo hacemos, los invitamos a que puedan suscribirse, a que puedan mirar absolutamente todos nuestros programas. Están subidos todos de los 9 años, las 9 temporadas. Contamos con 43.200 suscriptores, 333 videos. Están absolutamente todos. Jubilarme TV es el nombre. Si no, nos pueden escribir por WhatsApp 11 41 73 22 22. Ya nos empiezan a llegar algunos mensajes que a lo largo del programa vamos a ir respondiendo, y si no, vamos a responder durante la semana como siempre lo hacemos. Y si no, en Instagram como el Defensor OK. Bueno, muy bien. Si me pueden traer un poquito de agua, que se me secó la boca. Tanta pasión le metí a la editorial que me quedé... Más que todo bien, buen día. Más que una editorial fue una clase, te digo. No, una clase de historia eran 20 años. de qué ha pasado con los jubilados. 20 años no es nada, decía uno, porque le quedó nada. Claro. Que no es nada. Bueno, vos fijate que de todo lo que explicaste recién, hay un factor común que es el Poder Ejecutivo. La realidad es que en los últimos 20 años el Poder Ejecutivo no ha hecho nada bueno por los jubilados. La ley 26.417 la ponen obligados por el fallo Badaro, que manda al Congreso a hacer una ley de movilidad. Porque si no, los jubilados venían sin actualización y después las actualizaciones han sido malas y todo lo que han hecho los poderes ejecutivos han sido para peor. Sí. Y si volvemos más atrás, antes del 95 también estaba Norma Pla diciendo no llore, señor ministro, y después el ministro no le aumentaba, ¿no? ¿Tuviste viendo la historia de Norma Pla? Sí, la vi justo, me apareció un documental el otro día muy bueno. ¿Qué conclusión sacaste viendo a Norma Pla? No, lo que está pasando ahora con los jubilados es lo mismo que pasaba Norma Pla hace 30 años. Pedía $450, que es más o menos lo que hoy tendría que estar la jubilación, que vos comentaste, un 405.000 pesos. Sí. Y bueno, ¿no? Es un ciclo que se repite y la realidad es que el único que ha puesto paños fríos y que ha hecho lo que tiene que hacer es la justicia, que hoy viene avanzando a un paso bastante lento, pero viene avanzando, que bueno, le han reconocido a los jubilados las distintas pérdidas a lo largo de la historia y han puesto al jubilado en el lugar donde tenía que estar. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, escuchando atento lo que usted está diciendo. Si me permite, voy a agregar algo a su clase. Que nomás. No, clase no, fue un comentario. El diagnóstico está muy bien, el final del diagnóstico está muy bien, pero yo no pondría esta gran editorial que hizo el doctor Adrián Frasino una perversión política de 20 años. Porque la realidad indica que la descripción que hizo usted, Adrián Frasino, está correcta, pero tenemos que ver de dónde veníamos de la década de los 90. Entonces, teniendo en cuenta que en principio la primer ley de moratoria previsional, si bien usted dijo muy bien, la 24.476 venía del año 95, fue la 25.994 que en 2 artículos proponía, uno, la ley anticipada por desempleo, artículo 2, y la moratoria previsional,
que venía a recomponer la desocupación de todos esos años de la década de los 90, que hoy podríamos decir que es algo parecido, en la que la gente se queda sin laburo, se queda sin una prestación y cuando llega a la vejez, si te he visto no me acuerdo. Entonces, ¿se puso un paño de agua fría a esas circunstancias? Sí. ¿Se mejoraron en la época de de Duhalde y de Néstor Kirchner las jubilaciones mínimas en contra de las jubilaciones media y alta? Sí. Bien, pero en un contexto muy difícil que veníamos de la quiebra del país en el año 2001. La justicia efectivamente lo que hizo fue en el fallo Badaro recomponer los saberes mínimos medios y altos, esa recomposición. Pero es cierto que después vino la ley de movilidad de Cristina Fernández Kirchner. Ahora, cuando bien lo dice usted, Adrián Frasino, que lo que vetó la expresidenta de la Nación fue el 82% del salario mínimo de vital móvil. Pero en esas circunstancias, el salario diferido o el salario indirecto de un jubilado era diferente al que tenemos hoy. Porque la canasta básica, y me tomé el trabajito de hacer un informe, la canasta básica del jubilado medida por la Defensoría de la Tercera Edad, siempre decimos lo mismo, en mayo del 2010 era de 2.053 pesos, mientras que el haber mínimo en esa misma fecha era de casi 900. La canasta básica versus el salario mínimo de un jubilado era de 2,29% en la canasta básica. Hoy, la canasta básica medida por la misma Defensoría de la Tercera Edad en abril del 2025 supera el 1.200.000 pesos, mientras que el haber mínimo sin bono es de casi 286.000. O sea que la diferencia entre la canasta básica y el haber mínimo hoy está en más de 4 haberes por la canasta. Por ende, el salario indirecto de ese jubilado que percibía en el año 2010 gracias a las políticas de inclusión y además las políticas de medicamentos gratuitos que hacía que los medicamentos no se pagasen a los afiliados del PAMI, hacía que... No lo lleves a un tema político. No. Sí, porque el peronismo entregó las jubilaciones en $90. La jubilación mínima, si bien era dificultoso llegar, los jubilados tenían ingresos. Un ingreso que le permitía vivir mejor que lo que viven ahora. Está bien, nada más. Está bien. Después está perfecto. Ahora, vos imaginate... el cierre que dio usted, que al final hoy se veta 7,2%. Imagínate que le dije buen día, ¿cómo anda Cristian? ¿No? Bueno, no, porque hay que hacer un poquito Era la parte historia. del saludo. Y perdón, ¿eh? Sí, señor. Y hay una cosa que acá está nuestra invitada estrella. No te enojás que la presente. La ley 25994. La ley 25994 en la incorporación de Mauricio Macri en la reforma que quería él solo, Mauricio Macri, poner la PUAM, fue gracias a Mirta Tundis que hizo incorporar la moratoria para hombres. Tenemos 2 horas nada más. Listo, no digo más nada. La moratoria para hombres, que yo estaba presente cuando ella peleó tanto para que los hombres... Bueno, yo voy a presentar a una persona que ustedes conocen, que es una persona que... Primero que fue Mirta Tundis es una gran defensora de los jubilados. Mucho digamos, le dicen muchas cosas inapropiadas y sobre todo las personas que no les conocen. Permitime, Mirta, decir 2 cositas sobre vos. Mirta es una peleadora de toda la vida y ha hecho cosas que tal vez no le ha gustado mucho por cuestiones políticas, porque cuando vos estás en la política tenés que estar, pero ha sido una incansable voz de los jubilados y una incansable, digamos, incluyendo cuando se perdían las discusiones. La única que no se quedaba callada era ella. Después, bueno, son cuestiones partidarias, pero la que siempre en la mesa de la discusión estuvo defendiendo a los jubilados es Mirta Tundis, con lo cual mucha gente que dice, bueno, ustedes lo que no saben es los llantos que ha padecido, las angustias que ha padecido, pero es una gran luchadora y yo por eso siempre la trato de que venga al programa. Bienvenida, Mirta, ¿cómo estás? Gracias, Adrián, te lo agradezco muchísimo. Bueno, por eso es que me fui de la política, porque sí, cuando uno en el ruedo no puede hacer cosas en beneficio del sector que uno defiende, y Cristian, que trabajó conmigo, lo sabe perfectamente, prefiere dar un paso al costado porque no pasa por estar en una banca y cobrar un lindo sueldo, porque en esa época tampoco cobrábamos los diputados buenos sueldos por la crisis que había y demás.
pero ahora cobran muy buenos sueldos y la verdad que cuando te escuchaba el 7,2%, ese 7,2% es la compensación de ese 20 y pico que no se había de inflación de enero del año anterior, ¿no? Y lo que dio el gobierno en el año pasado en marzo fue el 12 y pico. Entonces lo que está compensando es eso. Cuando dicen aumento no es. No. Es una compensación. Claro. Y aumentar el bono en realidad también es compensar los aumentos que no tuvo de marzo del año pasado. Hoy por hoy, si hubiesen aumentado en las mismas circunstancias que los haberes, el bono estaría en 112.000 pesos, más claro. o menos, Sí, más menos. No, tenemos un informe hablado del tema del bono, pero bueno, yo creo que es importante tener la cordura necesaria como para poder nosotros, que somos los que defendemos a los jubilados realmente, y la verdad que los defendemos de verdad, porque estas cosas nosotros ya las vivimos, o sea, viste que dicen la experiencia es un peine para un pelado. Bueno, justamente, no te miro a vos, Juan Carlos, me miro a mí, pero Tenés que ponerte... No, ya me voy a poner. Tenés que ponerte. Cuando un sábado no me venga, el otro día me van a ver medio peladito. Yo te dije que me puse 2, así que... Y va a venir la avispa también. Y va a venir un tercero me pondría. ¿La avispa? Va a venir la avispa. Bueno, escúchame, ahora hasta ahí no me animo. seguimos presentando el panel que tenemos. Les digo porque el sábado pasado hemos recibido 3.000, 4.000 mensajes. Nosotros tratamos de llamarlos a todos en la semana. No se ofendan si no los llamamos porque los tenemos agendados a todos. ¿Qué es lo que es necesario? ¿Qué es lo que pasa? Hoy el boom está con el tema de los reclamos judiciales, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que la única chance que vos tenés para que te aumenten tus jubilaciones es ir a la justicia. Y la justicia está, y ahora vamos a ver que hay un nuevo fallo de otra provincia, de otra ciudad, que se suma a los fallos que vienen de Mendoza, de Salta, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, bueno, de Tucumán y etcétera. Sí, igual no son ciudades, porque estos jugadores representan regiones. Sí, Esto por supuesto. como el estanciero, ¿viste? Como el TEG, que Sí. va llenando con fichitas. En algún momento la capital va a quedar encerrada y se va a tener que hacer cargo. Lo vamos a hacer el TEC muy buena idea para el sábado que viene. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Mándennos su liquidación previsional. Hoy vamos a cortarle por lo menos la esperanza a la mitad, porque vamos a decir quiénes son los que pueden y quiénes son los que no pueden, y los que no pueden les vamos a explicar por qué. Pero mándennos la liquidación previsional. Si nos mandan la liquidación previsional acá, ya automáticamente nosotros les vamos a decir una idea de según los fallos, más o menos en un promedio, porque están entre un 37 y un 65, de cuánto tendrían que cobrar, depende también de en qué año se jubilaron, en qué mes. Entonces, mándenos los recibos, nosotros los vemos y si no, los llamamos en la semana. Y ya que estás avisando quién puede mandar mensaje, no nos olvidemos, no solamente estamos hablando de quienes ya están jubilados, sino de quienes tienen que jubilarse, que también tenemos programa para ellos. Sí. Ahora, mirá, tenemos media hora de programa y ni siquiera terminamos de presentar a todos nuestros jurisconsultos que tenemos acá. ¿Cómo le va, don Juan Carlos Juárez? ¿Qué tal? Doctor. ¿Cómo te va? Mirá, masterclass y contra masterclass, ¿no? ¿Por qué? Masterclass y contra masterclass. Sí. Pero Escuchame, la escuchame. masterclass fue de... Claro. No, yo no hice ninguna. Bueno, la verdad que he vuelto un día espectacular. Acá estamos con una de las naves insignia de defensa de los adultos mayores, Sí, sin duda. Mirta. Y tres o cuatro cuestiones vistas desde la política. Muchachos, el 7,2%, si la justicia está diciendo que tiene que ser el 50% Sí. para restituir lo que han perdido, lean los fallos por lo menos. 110.000 pesos el bono, muchachos, con la inflación tendría que ser de 154.000 pesos. Lean un poquito, Sí, claro. abran un poquito la mente, observen. Mientras sigamos con una fórmula única cada vez que haya de actualización de los saberes de los jubilados, siempre van a perder. Y voy a dar un solo dato. En el mes de abril, la recaudación fue del 7% y el aumento fue del 3,7%. Si nosotros tuviéramos fórmulas alternativas por el RIPTE, por la recaudación o por la inflación, los jubilados no perderían y no estarían en la situación que están. Bueno, Piensen un poquito. Y vos el presidente pensás- deje de vetar leyes, que en los últimos 5 meses los jubilados tuvieron el 14% de aumento y la CIDE aumentó el 254% otra vez con la los política. fondos reservados. Bueno, ¿qué querés? Romina Cuadrini, doctora, si no ¿Qué la tal? presento así no la voy a poder por presentar. favor, ¿Cómo, bueno, cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Bienvenida. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a estar con gente tan reconocida. Y bueno, hoy comparto Lo con hice por vos, vos, Cris. comparto con Yo vos no. el editorial que hiciste
Y la conclusión es esta, que yo veo de mi Sí. punto de vista. Cada cambio de gobierno les metemos las manos a los jubilados. Desde el 2017 hasta acá, la pérdida ha sido terrible. Sí. Y este 7,2% es un parche, pero no hacemos nada. La única vía que tenemos, y lo sabemos todos los que estamos acá, es la justicia. Sí, yo entiendo que, bueno, estamos hablando de un grupo que no puede esperar 5 o 6 años, pero no queda otra opción que plantear la inconstitucionalidad en la justicia y cuanto más seamos, mejor, porque claro. sabemos que el camino de Badaro fue cuando todos reclamaron Sí. y no cuando unos pocos. Hay Sí, que sí. ejercer una presión sobre la Corte. Pero no nos olvidemos que todavía no resolvió la cuestión de Fernández Pastor. ¿Sí? Sí, pero la cuestión de Fernández Pastor es muy chiquita al lado del Claro, despelote. pero Y bueno, además- es hora de que además- la Y es más, Corte empiece... como resolvió Fernando Pastor, te digo que es un chiste, porque yo hice la cuenta, Sí. daba un 1%. Sí. O sea, estamos esperando un fallo, pero métanse en el tuje, pero saquen la cosa grande. ¿viste? Claro, Porque Igualmente, exactamente. pará, Sí. hay que reconocer también que el contexto no permitía, que lo han dicho algunos juristas, no permitía que salga un fallo porque no paraba la sangría, no paraba la inflación. ¿Y Entonces, hoy? ¿hasta dónde tenemos que parar? Sí, a mí me dijo un juez, un camarista muy importante, me dijo, Adrián, pues escúchame, aparte cada vez que hablo con un juez, siempre le pregunto lo mismo. Mirá, saquemos no la parte del derecho, todo. La verdad, ¿a vos te parece bien o te parece mal lo que pasa con los jubilados? Si vos me decís que te parece bien, yo no te hincho más. ¿Y qué te dicen? Lo que pasa, yo no, vos decime sí o no. ¿Está bien o está mal? Y todos te dicen, está mal. ¿Y entonces qué vas a hacer? Y dice la respuesta que me dio uno que sí, muy inteligente, me dijo, mira Adrián, para que yo pueda hacer algo, el periodo tiene que estar cerrado, la ley tiene que estar cerrada, porque nosotros siempre le damos tiempo a la ley que se recupere. Por eso, cuando en marzo del 2024, Claro, que tuvo con el aplicación en decreto. realidad junio del 2024, se cierra la 27609, los jueces dijeron, bueno, ahora sí, te la analizo completa de punta a punta y es lo que es. ¿Vamos con la gente o no? Sí, vamos con la gente. Vamos con la gente. Vamos con la gente, dale. Buenos días. Quería preguntar porque me figura en ANSES una jubilación sin que haya iniciado trámite, sin tener aportes y no tengo tampoco la edad necesaria. Además me llegó un mail con un número de expediente y una fecha de cobro. ¿Qué hago? No sé, Cristian, ¿qué va a hacer? Qué raro, yo no escuché raro. nunca eso. A ver, tal vez se han equivocado de beneficiarios, se han equivocado de número de documento. Sí. Anda al ANSES y preguntá. Porque es muy raro, no debería pasar en el siglo XXI con toda la informatización que hay en el sistema. Escúchame. Guarda que dice que le llegó un Gmail, que no es una cuenta Sí, C que falsa. tenga cuidado. Sí, Jota. sí. Guarda que tenemos ahí una silla vacía. Esa silla vacía se va a completar. Mostrarla de vuelta la silla. Ojo que esa silla vacía va a dar que hablar. Mostrá la silla. No la querés mostrar. No la Me está muestres. mostrando a mí, me Ahí está está, mira. mostrando a mí. Esa silla se va a completar después de las 12. No tienen ni idea quién tenemos invitado. Wow. Si no viene, mala suerte. Oh. Sí, déjalo así. A mí déjalo eso no me la pasaste. Así No que te lo pasé. Todo calladito Ustedes la estén boca. atentos, que miren que va a venir no con mucho tiempo, va a ser una charla de 10 minutos, calculo, pero van a explotar las redes. En la silla ahora están los refuerzos de San Lorenzo. Mirá Técnico vos, está. mirá Bueno, vos. pará que le tengo que mandar saludo a alguien, tengo que mandar al saludo, porque después se enojan conmigo y lo tengo que saludar a mi querido amigo José Botelo, de Corrientes. A José Botelo. Te mando un saludo muy grande, nos mira hace muchos años, te mando un beso a vos y a toda tu familia. Dale, preguntas. Soy Juan Carlos, tengo 54 años, tengo una RTI que vencería el 7 del 2025 con 33 años de aportes de colectivero. Preguntan si le pagan la mínima o me llamarán a una junta médica. No, eso no. Primero que no tienen vencimiento las RTI. Tiene un vencimiento que es, digamos, que te dicen que a partir de esa fecha te pueden llamar para hacer alguna revisación, pero en realidad nunca te van a levantar, si es contributiva, nunca te van a levantar el beneficio, por los beneficios no tienen vencimiento, salvo que cambien tus condiciones de discapacidad laboral, de salud, claro, exactamente. Bueno, dale otra que va a contestar Facundo. ¿Cómo están? Mi hermana cumplió 60 años en noviembre del 2024. Fue a ANSES para poder jubilarse y le dijeron que fuera un día después de cumplir los 60. Fue y le dijeron que no se podía jubilar porque le faltaban 3 meses para tener los 30 años de aportes. ¿Qué puede hacer? Bueno, No, en ese no, caso... Qué joda. Claro. Qué No, bárbaro. aparte, si le faltaban 3 meses, tendría que haber llegado. Sí. O sea, si hubiera hecho las cosas bien. El tema es que ahí debe haber un mal asesoramiento. ¿Dijo si tenía hijos o esas cosas? No, pero pará, si fue en diciembre del Ya está. 94, tenía que haber dado los 3 meses, se lo daban por moratoria, Claro, si y- no tenía evaluación socioeconómica, pagaba 60 lucas y se jubilaba. No, o tendría que haber pagado monotributo. Si le faltaban 3 meses, pues no llegaba Claro. la mujer, Ah, tenía puede 2 ser porque no hijos. haya llegado por los Claro, 3 le meses. faltaban claro. pero pagaba los 3 meses, sacaba turno en marzo, se lo tenía que haber dado. Sí, o
bueno, por eso, después la llamamos, dale. Otra. Si pasa la ley, ¿cómo se va a actualizar el bono de 110.000 No va a pasar la ley, pesos? listo, olvídate, no, eso no va a pasar. Dale, despreocupate, esto es tajante, no se ilusionen porque la gente está pensando, voy a tener un pesito más, no va a pasar, olvídense, esto va a seguir, en todos los canales van a hablar, y van a seguir, y van a seguir. Yo les adelanto, esto sí es ley, que probablemente sea, después lo va a vetar, ya lo dijeron, vamos a pasar aparte, el video para que ustedes vean que fue. ¿Tenemos el video? ¿Lo pasamos? ¿Lo querés pasar ahora o después? Después me dicen. Acá está, mirá, a ver, ¿lo quieren escuchar? ¿Va a cobrar o no va a cobrar la señora? A ver qué dice. A ver. Pero, una cosa importante para clarificar es que ninguna ley que salga del Congreso para el Poder Ejecutivo puede generar un impacto fiscal que haga perder el equilibrio. Si eso sucede, el gobierno la va a vetar. Pero, Listo, ya te contestó el jefe de gabinete. No vas a cobrar la Adrián, diferencia. ya hablaron Sí. con 3 gobernadores, el de Entre Ríos, el de Santa Cruz y el de Mendoza, para que sus senadores no apoyen esta reforma. Bueno, pero igual si está muy bien el dato que vos decís, pero igual si lo apoyan, después se veta. Entonces, viste, por eso digo el juego perverso de la política. ¿Querés decir algo? No, pensé que sí, estabas... no. Que el tema, a ver cuál es, qué es lo que se habló off the record. Primero que hay diputados que dijeron, yo la voto, si total después la vetan, yo quedo bien parado, como que apoyé a los jubilados, y después la verdad que el impacto va a ser nulo porque viene un veto. Y después que dijeron cuál es lo que dijo el gobierno. Si tenemos que recortar por algún lado, le vamos a cortar a las provincias. Entonces también un tira de afloje entre los jubilados y los gobernadores. Entonces, La conclusión es que no hay. Che, le quiero mandar un beso política. muy grande a las rubias de Santa Fe. A mis rubias de Santa Fe. Muy bien. Déjame mandar saludos. A mis rubias de Santa Fe quiero mandar saludos. Déjame. Te tenés que meter hasta cuando mando saludos a las chicas. No, hable, Pero viejo, hable, no ahora digo sí, más nada. ahora lo escucho, ahora lo escucho. Ya está, Ahora ya lo- está. No se me ofenda, doctor, no se me ofenda. No, digo que entonces usted siempre me dice, no hay que partizar Ya, ni politizar nos tratamos de usted. la parte de los jubilados. Pero si los diputados que hace 2 o 3 días levantaron las manos en favor de los jubilados, luego cuando pase esta ley vetada al Congreso, son los mismos que después van a defender el veto, como pasó antes, entonces no me queda otra cosa que decir que sepamos votar. Porque si No, son los dejate que de joder. ¿A quién cacarean vas a por un votar? lado, Hay que dejar la jubilación a $90, cacarean a este por que un la lado. afana. No puede votar a nadie. A ver, Mira, Cris, si vos tenés cacarean por un lado Cris, vos y tenés- después levantan la mano por el otro, Está bien. entonces Vos tenés, sepamos votar. Cris, vos tenés el 25%, me voy a poner así, el 25% que es, acá, me pongo acá está. El 25% está con Milei, durísimo. El 25% está con el kirchnerismo, durísimo. Nosotros que estamos en el 50%, Sí. vemos que de un lado y del otro se perjudica al jubilado. Pero por supuesto. Entonces, vos me decís, Eso. votá bien, entonces no tenemos que votar ni a este ni a este. ¿Y a quién votamos? No. Pará. Ese es Viene el una problema. elección que no es menor, que es la legislativa. Esa elección legislativa hará que... Hacés política partidaria. Tenés que no es política volver partidaria. a la fuente. Es darle al jubilado las herramientas para que diga, bueno, y al trabajador, a ver, ¿cómo estuvimos antes? ¿Cómo estamos ahora? Bien. ¿Y cómo vamos a estar 2002, mañana? 2006, 88%, te entregaron con $90. Sí, bueno, no. Ahora pará. vamos con Macri, perdimos el 21%. Pará. Ahora vamos con Milei. Si hubiera seguido la La inmobiliaria, canasta básica 34%. ¿A quién estaba a votamos? Del 2,5 caño, y hoy volví que te está a volví. 4,20 de una jubilación mínima. Pero, Cristian, la la- canasta básica incluía los medicamentos gratuitos que hoy no los tienen. La canasta básica Pero te daban decía $90, que te- dejate de joder, Cristian, pero, te daban $90. pero el jubilado del centro de jubilados se hacía un viajecito por lo menos todos los Sí, años. pero había a 211% de Calamuchita. Hoy inflación. no se va a Cristian. ningún Que lado. venga alguien que le dé lo ¿Y que hoy corresponde a un qué jubilado. inflación Trabaja no hay? 47 años y le Cristian, me le estás tiran un- comparando el 211 contra el menos Pero, del 2 ¿y que va a haber hoy, este mes. Hoy, por favor. ¿qué no, inflación hay para un jubilado? No me vengas La a decir, misma que no. para vos y que para mí, Cristian. La canasta No, se mide para todos porque el igual. jubilado tuvo que pagar los medicamentos que antes tenía gratuito porque se los que sacaron del Bademecum. Al jubilado que antes tenía la cobertura del 80% Cristian, jubilado, eso que vos decís, hoy tiene el no. medicamento al 40%. Pero Entonces, la no, canasta pero, básica de Cristian, un vos jubilado tenés de la que inflación tener- vos fue tenés que mayor. tener- perdóname, vos tenés que tener los medicamentos gratis
porque debiera ser una política de Estado, no una política de un partido político. Entonces a mí me importan tres bueno. bledos, quién lo dé y quién no lo dé. Porque No, si te yo tiene que importar. Perdóname, si vos me das los remedios gratis, me pagas $90, no me va a alcanzar para nada. Entonces, digamos las cosas como son. Y ya se dijeron, así que no hagamos esta discusión política. La gente quiere saber qué va a cobrar, cómo puede mejorar su jubilación, Bueno, está bien, cómo pero se puede jubilar. hay que aclarar, hay que ¿qué vas hacer a un poco aclarar? de Pero clase siempre, de Cristian, el historia. Estado argentino no es de nadie. El Claro, Estado el no Estado tendría que argentino en los no es. países... Somos todos el Estado Cristian, argentino. en los partidos, nuestro. en los países Claro que que no sí. tienen quilombo, son 30 años de historia que pasan por la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, y quien se sienta a los 20 años ya no importa qué pasó, qué hizo, porque la alternancia es sana, no es por las supuesto. sillas de alguien. Pero Bien, por vamos, supuesto. vamos, Julieta, dale. Bueno, Victoria nos Pará, pregunta... escúchame, está entrando mensajes, yo veo que no entran Sí, mucho, mira, o está lo entrando un tenés- o lo montón de tenés mensajes. bloqueado. Tenemos un montón. Ah, muy bien, muy bien. Sí, Pero- sí, o tenemos no mensajes. funciona, pues eso es lo que pasa es que la gente cuando no manda muchos mensajes porque no le damos pelota. Vamos a darle pelota. Bueno, dale. vamos con la gente. Entonces, Ahí Victoria está nos el terminal, pregunta como viene la parte de abajo, bien, dale. si puede mejorar su jubilación. Nos cuenta que la inició el 19 de febrero del 19, se jubiló el 11 de diciembre del mismo año. Tenía 28 años de aportes, 2 de moratoria y ese año cobró 71.000 pesos. Bueno, Romina, es Sí, tu momento. el tema es que la fecha en la que ella se jubila ya no se le aplica más la doctrina del fallo Badaro y el IF, ¿sí? Así Sí. que lo que debería hacer es plantear ahora la inconstitucionalidad de la ley de Alberto Fernández, ¿sí? Para recuperar lo perdido desde el 2020 para acá. Muy bien, vamos con otra, dale. Soy de Misiones, me llamo Elsa, cobro madre de 7 hijos, tengo 59 años, ¿cómo hago para jubilarme o cuándo? Bueno, hay que ver si de esos 7 hijos cobraste la asignación universal. Si cobraste la asignación universal, tenés 7 por 3, 21 años de aporte por tus hijos y esos 9 años que hay que ver que si tenés aportes y si no tenés aportes, esos 9 años, si tenés tus 7 hijos con la asignación universal, lo podés comprar con la moratoria vieja y te jubilás y pagás 2 pesos con 50 y está todo más que bien y es mucho mejor que una asignación que mañana te la puedes sacar. Sí, ¿no? déjame responder la segunda parte, que es ¿cuándo? Bueno, lo tiene que hacer ahora, porque si vos cumplís los 60, perdés la posibilidad de jubilarte. Esto lo tenés que hacer sí o sí, prepararte por si tenés que pagar alguna cosita, pero con 60 años, 7 hijos, también se podría. Lo mejor sería que se prepare ahora para Claro. que le salga lo más barato posible. Sí, aparte, ¿sabés qué? Lo bueno, está bien lo que vos decís, porque la gente tiene que hacer así. Hoy te podés jubilar si lo agarrás un año antes. Si no, olvídate, no te vas a poder jubilar, porque capaz que esta moratoria que está vigente el año que viene La ya no está levanta. más. Claro, tal cual. Dale, otra, vamos. Buenos días, soy Juan Carlos, tengo 60 años y casi 30 años de aportes. Estuve trabajando con micros de larga distancia en el sur. 10 años. ¿Tengo algún beneficio? Me quiero jubilar. Sí, claro, y vos tenés el chofer es insalubre siempre y cuando tenga la certificación de servicio que garantice, que certifique esto y que los aportes se hagan de esa manera. ¿Querés decir algo? No, perfecto. ok. exacto. ¿Cómo no? Porque te tocas el pelo y yo creo que me estás llamando. No. Mirta, ¿a ¿Cómo? vos te parece? Es tremendo esto. Es así. tremendo. Lo que hay que Mira hacer los ahí es choferes, un prorrateo. Hay que hacer un prorrateo Un porque prorrateo. solo tiene 10 años. Muy bien. Vamos, otra. Va a contestar Juárez. ¿Se anima usted? Dale. Bueno, ¿se anima? Le quisiera preguntar, mi papá falleció en el año 23 y había ganado el juicio de la reparación histórica. ¿Mi mamá lo tendría que cobrar? Claro. No, Bueno, en realidad, Hay que distinguir si es reparación histórica, si vos firmaste el acuerdo de la homologación de la reparación histórica o si tenés un juicio de reajuste. Hay mucha gente que llama al juicio de reajuste, no, mi juicio de reparación histórica, en realidad es otra cosa. Si es un juicio de reajuste, sí lo tendría que cobrar, tanto en condición de pensionada como si no puede demostrar la pensión en condición de heredera, ¿sí? Si estaban Sí. casados. Si no, en el caso de que sea la reparación histórica, ya tendría que haber cobrado la retroactividad, porque se pagaba en 12 cuotas, el 50% al contado y el otro resto en 12 cuotas trimestrales. Eso se tendría ya que haber agotado y el porcentaje de esa reparación histórica no se hereda. A ver, ¿qué quiere decir, Igualmente, lamentablemente, quien tenía la jubilación y falleció y la pensionada o el pensionado quiso cobrar eso que antes le habían dado al titular por reparación histórica, lamentablemente, por olvido, por dolo, por lo que fuese, no se les pagó. Sí. O sea, que volvieron a foja cero con el haber que tenía el titular de la prestación sin reparación histórica. Sí, Pero eso lo sí, tiene que pero reclamar. Se tiene hace que un reclamar. reclamo reclamar. administrativo en ANSES y Sí, se pero lo no pagan. se lo pagan Un segundito. automáticamente. No, automático no. Ah. Dale, Mirta. No, que en realidad hay muchos de esos casos Sí. que fallecen. La persona que fallece, el jubilado, venía recibiendo la reparación histórica y la viuda, cuando le liquidan Es verdad. común. Lamentablemente Sí. por ahí no saben qué hacer, pero lo que tienen que hacer es un reclamo ante Claro, ANSES. Va a tardar.
no es como decía la doctora también, no es automático. Tiene que ser... Debería haber sido. Debería haber sido, pero bueno, Pero se lamentablemente... resuelve en Bueno, vía yo les voy a dar- Vía administrativa, Yo no les voy a necesita dar un un abogado. consejo. Es una gran oportunidad para rechazar la reparación histórica, que sería no rechazarla, sino como no la estás cobrando, vos Claro. no tenés nada, y iniciar el juicio por todo, porque la diferencia entre la reparación histórica y un juicio de reajuste es mucho. Entonces, capaz que la reparación histórica son, vamos a poner por darte un ejemplo, 50.000 pesos más, y lo vas a reclamar, y en realidad capaz que tenés que cobrar 400.000 pesos más si haces juicio. Entonces, yo creo que es un buen momento para consultar. Ves que te conviene y ahí tomás la decisión. Escúchame, ¿tenemos recibo de sueldo o no tenemos recibo? No tenemos todavía No, recibos. yo quiero que la gente nos mande recibo de sueldo. Mandanos recibo de sueldo. Cuando tenemos recibo de sueldo, suspendemos los temas y seguimos y lo mostramos. Así que el que lo mande, vamos. 12 menos cuarto y no presentamos los temas. No todavía. tenemos Y tema pero para... si el- No, ¿sabes qué el hice? tema- No presenté los temas. Te hice los temas todo derechito porque siempre nos pasa lo mismo. Mirá cómo Los temas los presentaste, si estuviste haciendo una clase. 11:45. Arranca el defensor. Bueno. Arrancó hace 45 minutos. Dale, vamos, arranquemos. Dale. Bueno, consultas en vivo. Manden la liquidación previsional que se saca de ANSES, porque con eso nosotros les vamos a decir si pueden o no pueden reajustar su beneficio. Mande- Pero que- necesitamos sí o sí la liquidación. Mande la Que liquidación ANSES previsional. se la dé correctamente el detalle de la liquidación. No, que le den cualquier cosa, que la gente va y viene. ¿eh? No le digan a la gente que no pasa nada si hace juicio. Claro. ¿eh? Ahí tenemos Vamos, yo una esto lo digo, liquidación. total, a mí no me Dale, a ver. van a correr de ningún lado. ¿Qué cosa que decís, Juanca? Claro, digo que esto lo digo porque pasa a diario. Dicen, Sí. no haga juicio, piden el detalle de la liquidación, no, venga hoy, no saque turno, no le hagan dar vuelta a la gente. Claro, exactamente, Que muy bien, ¿Cómo le van Juanca. cómo le van a pagar una pensión actualizada que tuvo una reparación histórica si liquida al mal el haber inicial de una jubilación normal? Claro, exactamente. Vamos, ahí tenemos una liquidación provisional. ¿Qué dice? A ver, Bueno, la mostrame. fecha de alta, 1 de septiembre de 2012. Perfecto. ¿Vamos con los números? Dale, vamos con los números. Ahí está, vamos, Acá vamos. están los muy bien. números. A ver, Bueno, neto liquidado 370.507 con 29. bono extraordinario. Tenemos un segmento especial para los que cobran la mínima para ver el tema de los reclamos. Igual, gracias por mandarnos el mensaje. No te voy a contestar porque si no me spoileo el tema que sigue. Fíjate si tenemos otro. Bueno, ponemos el primer tema. Dale. Congreso, media sanción, este es el tema de la semana. El Congreso dio media sanción a leyes que mejoran la vida de los jubilados. No la mejoran tanto, pero es una mejora. Toda mejora es bienvenida. Lo que yo tenía que decir ya lo dije, pero esto fue lo que pasó. En la semana se juntó el arco opositor, lograron el quórum necesario y hicieron valer su fuerza en el Congreso y dieron media sanción a una ley que tiene beneficios para los jubilados. Sí, unos beneficios enormes. Bueno, enormes. beneficio. Vamos, dale, vamos. Bueno, proyecto con media sanción, aumentos jubilados del 7,2% y un bono actualizado de 110.000. Piden la actualización del bono. Bien, entonces vamos a analizar los dos puntos por separado. Vamos a la próxima placa. Entonces, estos son los fallos que para que se entienda el 7,2% contra qué se está dando, con lo que se está dando en la justicia. En Mendoza, la Cámara Federal dio un 54,71%. En Mar del Plata también. En Salta se dio un 37,67% porque se agarró un índice combinado. Después, en la Cámara Federal de Córdoba se dio un 54,71%, con lo cual este 7,2%... Qué lejos que está el 7%, por 7,2%. Lejísimo. Qué lejos que queda. Lejísimo. Vamos a la próxima. Bien. Entonces el aumento del 7,2% es una cargada. ¿Por qué? Es Porque, muy poquito. A ver, ¿qué es lo que se trató en el Congreso? Vamos a hablar así, ¿qué es lo que querían demostrar? Este 7,2% corresponde a enero Sí. del 2024. Entonces querían decir, este gobierno, antes de cambiar la ley de movilidad, perjudicó a los jubilados. O sea, es lo único que querían decir. Por eso este 7,2%. Claro, es solamente por Es solamente bien, por eso. exactamente, bien. Próxima placa. Entonces, seguimos con el tema. Dale, vamos. El proyecto, otro tema es el tema del bono, que este sí yo lo suscribo 100%. ¿Por qué lo suscribo? Porque el bono, desde marzo del 2024, quedó congelado en 70.000 pesos. Sí, y más allá de eso, se venía pagando ya hace 2 años el bono. Claro. Desde el 2022 que venimos con bonos ¿Qué es el ininterrumpidos. bono? Que ya hay algunas cámaras judiciales que han dicho, guarda con el bono, que tendría que estar incorporado. Nosotros, por ejemplo, en algunos reclamos de rentas vitalicias que no le pagan el bono, nos han dicho, a la mínima sumen el bono. Muy bien. OJ. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Que el bono es un reconocimiento del Estado
de que tiene problemas con su ley de movilidad. El Entonces, problema- en vez de cambiarla, le dan un bono para poder garcar a los que, Ojo, a los que que- tienen... Fíjate, que ¿no? incluso el Estado paga el negro. Claro, bueno, ya lo vamos a el ver. Estado. Ya lo vamos a ver, Cris. Ojo, que incluir el bono como parte de la jubilación es también pegarse un tiro en los pies. Porque incluir el bono achata la jubilación mínima por sobre el resto de Que la lo dijo jubilación. Badaro, ¿no? Bueno, lo pero, dijo Badaro. pero de todos modos hay presentaciones judiciales pidiendo... La el incorporación del bono. No, para los saberes superiores al Ah, haber claro, mínimo, bueno, eso sí. darle también, porque la ley establece que los aumentos tienen que ser equitativos para todo el universo. Y de yo voy a decir jubilados. algo polémico. Para que el bono también sea equitativo, tendrían que descontarle la obra social. Bueno, pero ya Para ahí se financiar al integra la PAMI. ver. Ahí Claro. sí se Ahí integra, se integra la la ver. ver. Ahora, Pero hay una definanciación de PAMI también. volvemos. Guarda con eso. Integrar un bono y dar un bono que siempre dije lo mismo, un bono es un hueso como para entretener a un perro. Ante la nada sirve muchísimo. Ahora, si se integra el bono a las jubilaciones mínimas, termina pasando que después el jubilado de la media y alta jubilación va a terminar yendo a la justicia y es pegar un tiro Porque en no los pies. respeta la progresividad, digamos, del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sí, Bueno, señor. claro, sí, claro. señor. Sí, señor. Juanita fue al Congreso, la hija de mi pareja fue de mi mujer, fue al Congreso y le dieron una Constitución. Entonces cuando llegó, yo vi la Constitución y lo primero que hice me tiré de cabeza a leer qué artículo. El 14 bis. El 14 bis. ¿Viste? Sí, y lo lees y la verdad que, viste, vos decís, qué lejos que estamos en la Argentina de la Constitución. ¿Por qué estamos No, haciendo...? el chiste es que se le hayan dado en el Congreso. Bueno, pero está bien, sí, está bien, porque Bueno. llegó muy contenta, que había visto la Cámara de Diputados, aparte ella es muy simpática. Bueno, próxima placa, a ver, dale, vamos. Entonces, ¿qué pasa con el bono? Que el bono, como decía mi amigo Juan Carlos, no se cobra aguinaldo por el bono, con lo cual hoy estamos teniendo el tema del aguinaldo, que estás cobrando en vez del 50% que debieras cobrar de tu haber, de lo que vos recibís, estás cobrando solamente el 40%. O sea que el aguinaldo, ahí ya tenemos otra deficiencia más y dale que va, y dale Juana con la canasta, ¿no? Y dale Juana con la canasta. Próxima placa, vamos, dale. Valores de jubilaciones de junio ya te la vamos a decir, porque llega junio, porque estamos llegando ya, nadie cobró. Vos fijate un detalle, esto lo estuve pensando. ¿Sabés qué es para los jubilados ahora? Fin de mes. Y sí. Es fin de mes, Con porque el como plata. vos, viste, vos decís, fin de mes, ¿qué día es? El 30. Bueno, no, como las jubilaciones se pagan a partir del 9, el fin de mes es ahora. ¿Qué día es hoy? Hoy es 6, 7, ¿cuánto es hoy? Sí. Sí. 6. Siete, el día del periódico. es como ser 7, es como Día que del hoy periódico. fuera el 29. O sea que hoy estamos para fin de mes para los jubilados, que no es un detalle menor. Hay gente que, por ejemplo, esta semana le cerró la tarjeta de crédito. Claro, Por ejemplo. claro, pero vos fíjate, por eso, ayudemos a los parientes que tenemos, si vemos si tienen dificultades. Hay veces que uno no tiene que decir te ayudo. A veces uno puede llegar con un regalo, ¿viste? Que uno puede llegar con una, no sé, una tarta. Che, vamos a comer algo y te caes con una tarta. Si ves que tu viejo anda mal, tampoco hace falta que metas la mano en el bolsillo y a veces capaz se ofenden y qué sé yo. En realidad no se ofenden, necesitan, ¿no? Pero traten de ayudar, llévense una docena de facturas. Hay mucha gente que no está comiendo, no come las 2 veces en el día. Hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que no come carne. Entonces, si vos andás más o menos bien, invitalo a comer un asado a tu casa. O sea, seamos solidarios, porque realmente los jubilados la están pasando extremadamente mal. Tenemos recibos. Tenemos, A mira, ver. fecha de alta, 1/8 del 23. Y acá tenemos los valores Primero del 8 del 23. del 23. Bueno, esto es distinto, porque acá lo que se puede discutir, ustedes se acuerdan, los que vieron el programa del principio, que había un fallo que se llamaba Badaro, que tenía que ver con el problema de la movilidad, como hay ahora, que es este desfasaje de las jubilaciones, y el año siguiente salió el fallo ELIF. El fallo ELIF es, ni más ni menos, vos tu jubilación se hace por las 120 últimas remuneraciones, entonces, cuando hay inflación, vos no podés sumar y dividir por 120. Vos tenés que actualizar las 120 y dividir por 120 para sacar el promedio. Bueno, esas actualizaciones no eran buenas, entonces era un disparate lo que cobraban. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Esos juicios que requieren mucha más evaluación, porque requieren un laburo de nosotros casi manual, de hacer las cuentas mes a mes. Cuando los aportes son más viejos, más se nos complica. Los sistemas automáticos de cálculo de liquidaciones no tienen todavía preparada esta parte. Sí se puede reclamar,
pero sepan que primero tiene que salir el fallo de movilidad y después tiene que salir el fallo, porque esta persona se va a perjudicar, porque el segundo semestre del 2023 hubo una diferencia muy grande con la inflación. Pero de todas maneras también va a reclamar la diferencia con el haber inicial. ¿Cómo lo jubilaron? El tema es cómo te jubilaron. ¿Cómo Ahí tú radica, no cómo te actualizaron la jubilación, sino en cómo te jubilaron, que te jubilaron mal. Vamos a ver. Bueno, tenemos otra fecha de alta, 1/2/17. Eso es una crema. ¿Saben por qué? Porque la reparación histórica fue hasta mayo del 2016. Los que tienen alta después de mayo del 2016 no le ofrecían la reparación histórica y hasta marzo del 2018 ya hay antecedentes jurisprudenciales que dicen sí o sí le tienen que cambiar el haber a esta persona. O sea que eso es, o sea que vos tenés la diferencia del haber inicial, que ya tenés fallo de corte, y el tema de movilidad, que todavía no hay fallo de corte, pero hay fallos de otras cámaras federales. La diferencia es que cuando vos ganás el juicio, acá podés pedir una liquidación parcial y decir, bueno, ok, te hago la liquidación por la parte del haber inicial, te sigo viendo loco. Pero bueno, es un gran juicio. Guarda que esta persona tenía complemento al mínimo. Pero, si tomamos el haber y le aplicamos los fallos de los últimos días por la movilidad, tenía 40.000 pesos de complemento al mínimo, cobraba un haber mínimo de 286, pero si le duplicamos el haber, pasa el complemento al mínimo. Claro, también. exactamente. Entonces, esa Ahora persona vamos a puede ver reclamar eso. incluso teniendo complemento al mínimo. Decimos los valores de las jubilaciones Sí, de junio. Mira, vamos. pobre Julieta, dale. ¿Cuánto gana esta persona? Dale, a ver cuánto. 331.345. Bien, y tiene eso. Sí, pero tendríamos Tiene que ver un bono, poquito ¿no? más arriba. ¿Tiene bono? Bono sí, tiene extraordinario. bono. ¿Y cuánto cobra de complemento al mínimo? 40.585. Es que decimos, bien, perfecto, bien Julieta, bien Facu. Bueno, dale. Bueno, vamos con el monto de las jubilaciones en el Esto mes se de junio. empieza a cobrar, la semana que viene empiezan a cubrir los jubilados de la mínima. Ojo que si cobras 2 pesos más que la mínima, capaz que cobras el 30, es una locura, este país es genial, dale. Monto 2,78% del aumento en el mes de junio, la jubilación mínima pasaría a 304.000 pesos, el bono sigue congelado en 70.000 Sí. y va a seguir así porque el bono de 110 seguramente lo veten. 374.000 sería la jubilación bruta de bolsillo y con el aguinaldo 527.085 pesos. La pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, 243.000 pesos, 313 con el bono y 435.000 con el aguinaldo. Pensión no contributiva por invalidez y vejez, 213.000, 283 con el bono, 389 con el aguinaldo. Y la pensión de madre de 7 hijos, lo mismo que la mínima, 304.000, 374 con el bono y con el aguinaldo 527.085 pesos. Para avisarle a la gente, el aguinaldo se cobra junto con la jubilación este mes, se cobra todo junto, no se cobra desdoblado ni nada. Entonces, fíjense que en el banco le paguen este monto, o sea, esto es bruto, después le tienen que sacar los descuentos de obra social y en el caso que tengan créditos o algún tipo de descuento bancario, retirarlo. Bueno, escúchenme, porque yo estoy acá con la familia que me está requiriendo. Le quiero mandar un beso muy grande, ¿sabes quién? ¿A quién? Juan Ignacio. Mirá, ¿Sabes quién es Juan Ignacio? ¿Lo junás? Sí, un ladrón. No, ladrón no. Ladrón. Bueno, si ustedes mandan al defensor OC, yo tengo un hijo que es especialista en seguridad social, se llama Juan Ignacio, que si van por el Instagram, él va directamente y me entra y me dice, papá, mira esto, papá, mira esto. Es quien maneja la parte de las redes. Maneja las redes, realmente es un monstruo de la noche también, ¿no? Adrián, Bueno, sí. me quedé pensando en lo que dijiste antes, ¿no? Respecto de la situación de los jubilados, que la familia los ayude o que se Sí. acerque. Sí, es cierto, el que puede, como bien dijiste, el que puede, porque hoy por hoy hay muchos hijos que lamentablemente ni Sí, están siquiera pasando. pueden subsistir ellos. Pero ¿sabés lo que pasa con los jubilados? Por lo menos con muchos que hablo yo, comen a las 3, 4 de la tarde para tener las dos comidas. Sí, es tremendo. Para no comer para tener la comida al mediodía y la comida de la noche. A la noche un mate cocido, lo que puedan tomar. Esta es la realidad de los jubilados con ese sueldo. Porque en realidad 5.400.000 jubilados aproximadamente están en haberes mínimos a un poquito más que la mínima. Sí. De los casi 8 millones de jubilados. Eso demuestra la realidad de este universo de jubilados. Comer una sola vez al día. Sí, Esto la es lo verdad que- Aparte, para que se entienda la magnitud Sí. de todo esto que estamos discutiendo y el ruido, el 7,2% que iban a dar son 20.000 pesos. Si le sacamos el descuento del PAMI, el 3% son 20.000 pesos. Sí. Hoy la verdad que 20.000 pesos no te cambia el changuito con lo cara No. que están las cosas. Sí, no, sí. O sea, el cambio tiene que ser un poquito más grande, lo que dice la justicia, actualizar los saberes al doble. A ver, poneme la próxima placa, dale, a ver, dale, vamos, si liquidamos el tema de estos valores.
Sí, sí, sí. Poneme por la próxima, dale, por favor. Vamos, poneme la próxima. Y estos son los otros valores que tienen que ver más que nada con Sí, este valor más importante, que es el tema de cómo hace uno para cancelar los aportes. Y sobre esto quiero hacer una cosa muy importante, decirle para todas las personas que se jubilaron y para las que están por jubilarse. Esto es muy, muy importante, pero te lo voy a decir en un minutito después del corte, ¿ok? Dale, vamos.